Bienvenidos a un nuevo episodio de la Cátedra Abierta de Derecho Empresarial. Estamos con el licenciado Julio Donato Bárbaro, escritor, pensador, profesor y político argentino. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador. Fue diputado nacional entre el año 73 y 76, años difíciles del país y los hubo. Fue secretario de Cultura e interventor del CONFER. Escribió una cantidad importante de libros, innumerables artículos y actualmente escribe su columna semanal en el diario Infobae. Buenas tardes, Julio, espero que estés muy bien. Con nosotros, como siempre, acompañándonos Magdalena Curo Olivera. Julio, un placer tenerte acá, un lujo. Eh, Contanos un poquito cómo ves el tema de los empresarios y la Argentina empresaria actualmente y a través de la historia, ¿no? Desde lo que te Eh, tocó vivir a hace, vos. hace una semana escribí en Infobae una nota que titulé La burguesía industrial. Y no hay país capitalista sin una estructura industrial arraigada en él. Nosotros la tuvimos. Mayor dimensión era Bujibor. Ahora, a ver, vos sabés que Bujibor nos había convocado en un momento para mostrarnos que en sus gráficos siempre había ganado más dinero con el peronismo, porque ellos producían todo. Algún día contarle a los alumnos lo que producían. Desde fideos a pintura, a hojalata, a tela, todo. Y esa estructura era, después estaba Roca desde ya, estaba. Y bueno, y en eso, esa burguesía industrial es una concepción de la patria. Dialogué mucho con Helmar y con Frigerio, que se habían peleado, pero estaban distanciados, pero los dos se habían educado juntos leyendo a Marx y después se habían integrado al capitalismo. Pero Mario Hirsch, para mí, el dueño de Bujimor, era el más arraigado en la Argentina. Tanto es decir, cuando yo peleé para que Menem pusiera a Bunge de ministro, Jorge Bor nos dijo a Jorge Triaque y a mí, sepan que nunca vamos a participar de una privatización, porque para nosotros la industria es lo que está en la sociedad, no sacarle un pedazo al Estado. Burguesía nacional es eso, es aquella estructura productiva que tiene raíz en una patria. Bunge era la única multinacional, después vendría Roca, con raíz en Argentina. Es Eso, y llamativo que la existe, guerrilla haya en plena democracia secuestrado a un Gibor, y hoy secuestrado a los hermanos Gibor. existe una burguesía así como decís nacional o empresaria hoy en Argentina. Existen pequeños espacios, está muy lastimada, que era Roca. Cuando Milei le dice chatarrina a Roca, está asumiendo que el que genera trabajo y riqueza y produce caño y es de los mejores del mundo, ese para él no sirve, porque él es euniquiano. Es aquel que se quedó con los aeropuertos, que son del Estado. O sea, explotar los pedazos del Estado tiene que ser más rentable para Milei que generar riqueza en el llano. Eso es un tema importante, el tema de generar riqueza, de tener separado, digamos, lo que es público de privado y no mezclarlo, ¿no? La idea que lo estatal está mal administrado. Cuando vendieron gas, inventaron un diputrucho. Y Victorio Orsi, gran empresario, dijo, eso es estafa. El gas daba ganancia y era absolutamente bien administrado por el país. Se estaban robando. Cuando fabricábamos locomotoras y vagones, compraban afuera porque dar trabajo no da coima. Y comprar afuera permite ingentes coimas, coimisiones. Interesante eso. Y decime, y acá un tema importante es la corrupción, ¿no es cierto? También en esto. Porque, ¿cómo se entiende el tema de los empresarios, las privatizaciones? Porque lo que nosotros, yo como estoy más o menos 60 años, tengo cierto también recorrido, y uno ve que privatizamos, estatizamos, privatizamos, estatizamos, y en el medio de operaciones millonarias enormes, en el cual uno no sabe nunca quién es el ganador, pero no daría que la impresión que los ganadores somos nosotros. El Estado no puede ser para poner empleados públicos. Perón cuando volvió fue a casa de gobierno y dijo, la dejé con 250 empleados y hoy hay 2.500. Así no se hace un país. Peronismo nunca fue de empleados públicos. La Cámpora, ¿no? El pobre Cámpora, un limitado, pobre tipo, se pusieron el nombre de un pobre tipo porque ese era el destino de ellos, empleados públicos mediocres. Entonces, creo que la burguesía industrial, nosotros, la corrupción nace de la derrota del amor a la patria. Ahí nace. Cuando vos amás la patria, jamás caes en la corrupción.
porque no vas a dañar a lo que amás. Cuando perdés el amor, Brasil tiene una burguesía industrial que es el sostén de Lula, pero también la comparte Bolsonaro. Digamos, esa burguesía es. Entonces, el más rico y el más pobre de Brasil o de Chile aman su país. Nosotros tenemos un pedazo que no ama la patria, y esa es la parte que dice privaticemos, robemos para irnos. ¿Y eso por qué es? ¿Qué fenómeno sociológico ves ahí en eso de no querer a la patria de uno? Y a diferencia, como decías vos, de Chile o Brasil, que estoy totalmente de acuerdo con vos en eso, que tanto los chilenos son mucho más nacionalistas y los brasileños también son mucho más nacionalistas que nosotros. Inclusive Que nosotros tenemos una los uruguayos, fractura los en la paraguayos, identidad. todos. Mm. Nosotros tenemos una fractura en la identidad. O sea, nosotros tenemos un pedazo de la sociedad que no ama ser argentino, que son aquellos que Irigoyen, cuando querían ir a que adhiriéramos a la guerra, dijo: los que quieran vayan, les pongo un barco. Quiero decirte, aquellos que no tienen conciencia de patria. Entonces, hoy estamos unidos a una guerra en la cual quedamos como ridículos, donde ahora Trump retrocede, lo deja Netanyahu en el aire y vos y yo no sabemos dónde quedamos. Tal cual, quedamos en el medio de los ¿Eh? dos, efectivamente. En la nada, en el papelón se llama. Pero bueno, burguesía industrial es aquella estructura productiva unida al patriotismo, gestada en la sociedad, que tiene, cuando yo me tocó hablar en IDEA en el 82, en nombre del peronismo, hablé yo, estaba Frigerio, estaba Armando Riva, estaban los radicales, estaban todos allá en Pinamar. Cuando yo tuve que participar, digamos, era realmente la expresión de un patriotismo todavía vigente. Eso hoy ya está disuelto. Irían economistas de cuarta, estos que te dicen la estupidez mayor del mundo, competir es, proteger es cazar en el zoológico, es maravilloso. Yo nunca escuché imbecilidad parecida. Magda, ¿vos querés alguna pregunta? Sí, estaba pensando en que nosotros que le damos clases a alumnos que estudian para el día de mañana ser administradores de empresas, con esto lo que estaría entonces en manos de quienes hoy podemos acompañar a esos alumnos sería tratar de que renazca esas ganas de convertirse en empresarios o administradores de empresas con una mirada más patriótica para poder Exactamente, acompañar al ese es crecimiento. el Eso tema sería central. nuestra misión, digamos. Vos fíjate que Europa pudo hacer el mercado común, porque cada una de esas patrias tiene la identidad tan consolidada que no necesita frontera. Italia, Francia, Alemania, ¿no? Entonces, si la identidad ya, claro, son siglos. Nosotros nunca terminamos de cerrarla. Y ahí entonces toda la parte, lo, porque hay algo que yo veo también a lo largo de mi vida, por lo menos, que hemos cambiado diferentes gobiernos, diferentes colores y demás, y que cada gobierno parece medio fundacional en la parte económica y en la parte empresarial. Entonces, que no tenemos una política de Estado común, que eso sí no lo ve quizá en Brasil, quizá en Chile, e inclusive mismo Estados Unidos, que tiene su propia política, que no importa quién gane, más o menos manejan lo mismo. Acá, ¿por qué no hay eso? Ni siquiera tenemos eso, me da la impresión con respecto a los empresarios, ¿no? O a la política de Estado. Digamos, porque no hay democracia entre enemigos, la democracia es entre adversarios. En Chile bajó el PC y entraron los conservadores y los dos dialogaron. Acá, la inseguridad hace que Cristina y Milei no puedan, solo se puedan odiar. Ese sectarismo es expresión de la decadencia. ¿Y eso también es falta de altura de los políticos locales No, o qué? no, es falta de política. En la Argentina, quien conduce son los empresarios. El Estado no existe como tal. Si el poder político, los que piensan en el conjunto de la sociedad, no está por encima del poder empresario, no hay patria, hay colonia. Néstor, el único logro real era haberle devuelto el poder al Estado. Ese era un logro. A él no lo aplastaban los poderes económicos. Podría arreglarlo o no, después vemos otra cosa. Pero, digamos, si el poder político no se impone al poder empresarial, no lo conduce, lo controla y lo incentiva. Todo esto es imprescindible en cualquier país del mundo. Y ahí es como ves el tema Y es también, optimista perdón, digo, con tantos años de experiencia, De porque, edad. digo, Cuando es yo optimista volví, con lo que podemos pensarnos en un par de años, porque siempre uno tiene que tener sí, alguna soy proyección. absoluto, creo que estamos aprendiendo. Vos sabés que ustedes dijeron, yo fui diputado en el 73, pero volví en el 83. En el 73 éramos hijos de la rebeldía. En el 83 habían aparecido los operadores.
los intermediarios entre las empresas y el poder. ¿Qué estaban los nombres que ya saben? Entonces, esa destrucción, y hoy tenés grandes empresarios que no han producido absolutamente nada en su vida. No dieron ni trabajo ni riqueza. Que ese es un tema. En realidad, la vocación empresarial, yo creo que va al desarrollo, no solo a la obtención de lucro, sino al apuntar a la producción y esa producción al empleo y el empleo al desarrollo de las personas que trabajan en la empresa de uno, ¿no? Digamos. Pero Y, obviamente Henry Ford era el ejemplo de eso. Y lo han sido muchos empresarios argentinos, muchos. El problema es que hay dos miradas. Yo le contaba recién que un día entro a una carnicería y le digo al carnicero, tiene asado, y me dice, mi mujer lo va a querer saludar, sale una señora boliviana, me da un beso, me abraza y me dice, yo llegué de Bolivia acá, fui a trabajar en su casa y el sábado usted me sirvió el asado. Nunca soñé que un patrón me sirviera a la mesa. Yo nunca me sentí más que el otro. El problema está esencialmente ahí, si te sentís más que el otro. ¿Y qué consejo le darías a los que estudian administración de empresas, vos, a futuro, de Que ahora, generen ahora y futuro? empresas que sustituyan a los royalties absurdos que pagamos por estupideces que podemos hacer nosotros. Desde los coches digamos, desde los coches de llamada hasta los servicios, todo lo y que piensen que los monopolios son la destrucción de la competencia. La acumulación, la concentración de la riqueza es la contracara de la dispersión de la miseria. Yo algún día te cuento, mis diálogos fueron con Mario Gis, dueño de Bungibol, con Helvar y con Frigerio, pero además con muchos más. Realmente esos hombres amaban la patria, eran la burguesía industrial que le envidiamos a Brasil. Insisto, fuimos más que Brasil. Yo visité Roma y Madrid cuando eran dos ciudades más pobres que Buenos Aires. Para ustedes eso es increíble. Es increíble, sí. Y además pensar que ellos pasaron una guerra y se recuperaron y fueron, y Nosotros eso, estamos sufriendo una guerra, no sé, y después nos vamos a recuperar de esta guerra, que es la invasión de los imbéciles, de los egoístas y los degradados. Magda, ¿preguntas? No, a mí me parece que de acá salen ideas súper potentes y súper importantes para las próximas generaciones, porque por más que uno todavía tenga tiempo de producción, me parece que para nuestros alumnos me quedo con ese espíritu de querer emprender y querer emprender pensando en la nación. Y en una palabra que a mí me quedó y la tengo anotada que dijo Julio, que es que la empresa es raíz, y es raíz de un país, ¿no? Para poder salir Sin económicamente empresa no adelante. hay patria, la empresa da trabajo y riqueza. Sin industria propia no hay clase media. La sustitución de importaciones fue la generadora de la clase media argentina. Sin ella y el comercio, estamos en este monopolio que hay hoy. Los estados se deben pensar, cuando se hacían los grandes supermercados, estábamos destruyendo los almacenes para darle a un extranjero a Carrefour la ganancia de la gaseosa que antes la tenía Don Pepe. Eso no es concentración, eso es destrucción. Los estados se piensan, no los hace la riqueza, los piensan el destino de la sociedad. Cuando vos vas a Europa ves que eso es así. Podemos darle entonces a nuestros alumnos cierto optimismo de futuro. Absolutamente más optimismo que nunca, porque creo que hemos tocado fondo con esta lacra que se dice liberal, y el liberalismo es un pensamiento respetable. Ser patria, eso es una degradación personal. Bueno, con estas palabras podemos, me parece, salvo Magda, que tengas No, no, no. podemos cerrar este episodio. Muchísimas gracias, Julio, por dedicarnos tu tiempo. Doblemente el tiempo por un error, les comento acá que hubo un error en la Pero grabación, con lo cual lo tuvimos esto que hacer dos veces. Por eso doblemente tu tiempo, Julio, muchísimas gracias. Seguiríamos hablando con vos horas y horas, pues la verdad que esto es un personaje muy interesante. Y bueno, agradecerle también a Magdalena por como estar todo acá. docente, tengo la bronca de no repetirme. Viste que los docentes, uno no quiere repetir lo que dijo. Está bien, me parece perfecto, es cierto, uno siempre quiere decir algo nuevo. Yo, sin embargo, acá tengo que repetir que vamos a ver el mail de empresariofc@gmail.com por cualquier duda, pregunta o inquietud que tengan. Nuevamente, muchísimas gracias y saludos a todos y nos vemos en la próxima.